los días pasan cosas. Aumentan los precios, cierran los negocios, se crean y se modifican nuevas leyes. Pero, ¿quién te cuenta realmente cómo te afecta? No se trata de entender solo lo que pasó, sino por qué. El análisis provincial, nacional e internacional de la política y la economía y cómo afecta esto tu día a día. Hola gente, ¿cómo están? Nos encontramos en nuestro programa de la Pizarra del Consultor, donde vamos a seguir analizando temas importantes, controversiales que toda la audiencia necesita saber, con la información de calidad y sobre todo con los análisis de estos especialistas. Presentarte, ¿cómo estás, Miguel? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Linda jornada. ¿Cómo estás, Mari? Hola chicos, Estamos ¿cómo aquí. andan? Oh, Bien. mirá los lentes de la Ceci, está flameando Ah. aura, muy bien. La mía, Laura. ¿Puedo hacer así de Queda Spider-Man? ¿Ya sería espectacular. como flamear o no? Y no sé, mira, todos Yo ya de flameamos mi ahora. época les dije, yo solía ser emo y flogger y ahí me quedé, Dios. Sí, ya, ¿no? Qué Claro. lindas épocas esas, ¿no? Justo que estábamos debatiendo. Eran las tribus charlando. urbanas que se llamaban, ¿se acuerdan? Sí, qué época, ¿no? Que 2010, Sí. 2009, ¿no? No, Sí, creo que Era no. una que moda, existía más o el menos. Fotolog. Antes, sí, el Fotolog, el Metroflog. Sí, que era una foto por yo, día. Yo tenía Metroflog, ¿eh? Yo también. Nunca le entendía el foto. La cumbia, pero la cumbia ahora es una grosísima. Sí. Sí, sí. Así que ahí hay que apuntar. Era muy chistoso ver ahí, por un lado, lo que andaban en patineta, por otro lado, los emo, por otro lado... Había Sí, las las tribus, famosas las tribus. tribus Y la urbanas. música de los floggers era única con esos chupines exigidos que se ponían. Por favor. colores, por así. favor. Qué linda época, ¿no? Recordar. Y ahora que, no sé Bueno, qué es. hoy no sé si se definen como tribu urbana, Ujú. pero hay grupos, digamos, Sí. dispersos de Hay. adolescentes Hay de todo. que hay una tendencia de que tienen, ellos le llaman trading, donde, viste, que se hace viral, qué sé yo, los Terian, por ejemplo, viste, que fueron una Ay, especie de sí, grupito Sí. que se disfrazaban de animales porque se sentían Sí, representados, Sí, que, sí, o sea, sí. o percibidos, viste. Está bueno para hacer un estudio sociológico Sí. sobre todo. Sí, lo que va a venir un pasa. sociólogo y le podemos Exacto, preguntar vamos eso. a hacer. Yo pienso que no hay que criticarlos, digamos, son No, etapas. son etapas. Sí. Todos hemos son tenido etapas. nuestra etapa, nada más Tal que bueno, cual. ahora hay redes y todo es más viral. En nuestra época era como hasta Facebook llegamos, creo, y de ahí, Sí, bueno, Metroflog. exactamente. Sí, era mucho también salir a la calle, compartir con los amigos. Se Total, perdió un poco total. ese proceso de Tal socializar. cual. Hoy en día es como que pasa todo más por red, demostrar Sí. Sí. que en sí, ¿no? Ujú. Creo que quedaban Exacto. pocos amigos también. No sé si te quedan algunos amigos de esa época. de- Algunos que otros, sí. ¿Sí? Sí, sí. Hay que esconder esos amigos. Los chicos de la secundaria sobre todo, a veces hacemos reuniones, qué sé yo, a las que yo falto. Qué copado. Yo Pero- todos los grupos de la Pero- secundaria me salí, chicos. Todos. Nos vemos en Disney. Yo Y dije, tampoco, terminé y nos yo- vemos. y aparte ya son todos madres, padres, hermano. Yo tengo un perro salchicha, gordo salchicha, sí, es mi hijo. Lo vi en estado, Nada muy más. lindo el perrito. Sí, sí. Dominga. Sí. Le Yo tengo mandamos mis un amigos beso. que andábamos ahí, viste, en skate. Ujú. Que me acuerdo que yo era la más chiquitita. ¿Abuela de skater Claro, también? yo andaba en skate, me encantaba. Y yo Sí, usaba la sí. moda, viste, los pantalones anchos, zapatillas Vans. Y ahora Sí, volvió esa moda. volvió. Qué loco. Todo vuelve, todo vuelve. Todo, Claro. todo se La recicla, moda ¿viste? Todo, vuelve, claro. vuelve siempre. Che, bueno, Vamos tenemos, al tema, tenemos meta- un meta invitado charla. por presentar, por Dios. Sí, presentalo, Mari, por favor. Bueno, él es Roberto Díaz. Roberto, bienvenido. Gracias por haber venido, aceptado este convite de hoy. Viernes encima te hicimos venir. Contanos, vos flameás Aura también. Corrijo, es farmear. Farmear, mirá que, flamear. han hecho publicaciones en estos últimos días y también No, uno ahí ya me interiorizándose un poco ya de me los delaté conceptos. que soy más 30. Pero nada, agradecerles a ustedes por la invitación. Uno se siente en las big ligas de medio cuando te traen acá los medios de consultoría política de lo que pasa en la cotidianidad. Pero bueno, nada, eso. Mandarle un saludo a los chicos de la Libertad Avanza de Capital que están ahora reunidos en el barrio Malvinas. Están haciendo ahí unas empanaditas para vender. Bueno, nada. Bueno, Acompañando podrían haber también mandado- ahí. podrían haber Mañana, mandado bueno, una mañana empanada. se pueden poner la 10 los chicos y mandar algo, así que le mando un saludo grande a todos los chicos ahí que Saludos, están en, pleno- saludos. en- Saludos en plena a todos. producción. Sí. Bueno, lo ¿Cómo presentamos fue un poco, contanos. un poco tu faceta política? ¿Cuál fue el mensaje que vos dijiste? Con esto voy y voy a seguir en campaña electoral. Uf, pero del origen, Claro, sí, del Igual, origen. yo creo que antes de que él te responda esa pregunta, Sí. nos gustaría que te presentes. Sí. ¿Quién sos, Ok. Roberto? ¿Quién es Roberto ¿Quién es Díaz? Roberto Díaz? Para Algo- que sepamos, a ver, ¿Cómo es que la gente llegó a votarte Exacto. también?
Mira, tengo 30 años, en mi última etapa de estudiante universitario, ya estoy ahí muy cerquita de recibirme en comunicación social, Wow. estudiante de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Hoy podemos decir que la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales tiene 3 concejales en la capital, Mirá. aunque a muchos no les guste. Eso también me parece que habla muy bien de cómo no solamente se termina monopolizando en cierta forma un sector, sino que está abierto para muchas ideas porque se trata de la pluralidad en cierta forma de qué es lo que nosotros queremos expresar. Hijo de la capital, vengo de familia del norte, de madre soltera. Una de las cosas por ahí que me atravesó mucho para involucrarme en política justamente fue eso, ser hijo de una docente rural que claramente sufrió las injusticias de la falta de prioridades de un estado provincial. Básicamente el negreo, pagarles poco. Creo que eso fue algo que una generación de jóvenes hemos encontrado en contra del Estado por no priorizarlos. Creo que hubo muchas cosas que decidieron priorizar, como adelantar elecciones y un montón de cosas más, pero creo que cuando nos toca en primera persona ver ese sufrimiento de una madre que tiene 2, 3 trabajos de chico para sostenerse, fue ese motor de meterse para cambiar las cosas. Bien. Bien, interesante. Bueno, qué creo lindo. que a sí, todos ¿no? nos atraviesa un poco esa historia. Lo Sí. bueno es eso también, ¿no? Reconocer, todos venimos de la universidad pública o por lo menos trabajamos ahí. Entonces me parece importante como arrancar por eso, ¿no? Bueno, arrancamos Sí. con las preguntas. Arrancamos con las preguntas. Ok. Y mira, nos metemos de lleno a lo que sería la coyuntura y vamos a preguntarte. Vos sabés que obviamente las reglas también generan esto de la competencia y más que nada en la política. Y un tema que se está hablando en todos los medios de comunicación es tema de liderazgo, pasos. Que uno a nivel nacional ya manifestaron cuál es el concepto o en sí en qué medida se pone en cuanto a los pasos. Tenemos por otro lado obviamente que están en contra. Te quería preguntar, vos que venís de La Libertad Avanza, ¿por qué, digamos, no están a favor de las pasos? Siendo que las pasos es como que da eso, ¿no? De que la Sí. representación de los partidos, también que los partidos chicos puedan ser representados, porque mucha gente salió también de partidos chicos, Sí. si no, no hubiesen podido ser hoy en día concejal, diputados. Bueno, primero también creo que hay que darle un poco de coyuntura donde está La Libertad Avanza hoy en Jujuy. La verdad que somos un montón de chicos que tenemos la vocación de la libertad y de transformar Jujuy. Yo soy el caso testigo de muchos chicos que representan hoy este espacio, sumado también a la gente grande, que fundamentalmente se involucró en esto como para no tener un cargo político, sino todo lo contrario, para poder dar las batallas desde adentro. Y también como nosotros entendemos la manera de hacer política. Hoy lastimosamente estamos luchando contra la inseguridad. Hoy nosotros tenemos un desafío muy grande y es que muchos padres se puedan ir a dormir tranquilos un fin de semana sin estar preocupados porque sus hijos salieron y no saber si van a volver o no. Por otro lado también un montón de pibes que hoy queremos que vuelvan a sus clubes de fútbol, que de nuevo que no tengan esa inseguridad en cierta forma de perder el terreno que tienen los clubes de fútbol. Yo soy uno de los pocos dirigentes que hablo de fútbol también en política, pero bueno, creo que ese es uno de los desafíos, de terminar de transformar la matriz política también, pero yendo por ahí un poco más a la pregunta puntual, hay una cuestión y es el tema de las prioridades en el país. Las PASO terminaron siendo lastimosamente las encuestas más caras para la sociedad, porque es algo que se financia con plata del Estado. Y existe una responsabilidad institucional dentro de la construcción de un partido político que tiene personería jurídica y es dirimir internamente la decisión de sus candidatos. Hay algo también que nos atraviesa como sociedad y es entender que lastimosamente muchas cosas que tienen un sentido o un fondo con una buena intención se termina tergiversando. Ni hablar de los partidos políticos que habrían partidos justamente para ser financiados por la boleta, por los kioscos que se generaban en el entorno. Digo, esas discusiones también son valederas a la hora de decir paso sí o paso no. Y también una línea de congruencia. Si estamos yendo hacia un equilibrio fiscal, creo que hay que definir prioridades. Vamos a hablar del gobierno de la provincia. Hoy tiene una prioridad que es adelantar las elecciones y no tiene nada que ver con algo técnico ni beneficio para la sociedad. Simplemente una cuestión meramente política para sostener un modelo de gobierno. Pero o sea, los partidos políticos, la representación de esta minoría, estamos hablando que es, digamos, la democracia. Si no pueden presentarse los partidos chicos, yo te entiendo lo que vos hablas en cuanto a la economía, pero mi planteo es en cuanto a la política, digamos que no tendría sentido el planteo. No sé si me explico, porque si vos decís, bueno, sí, hay prioridades, obviamente, sabemos cuáles son, pero también es un sentido de la democracia que los partidos chicos
puedan representar, Sí, digamos, claro. sí, Sí, que puedan por sus ser ideas, todo. representados. Igual sabemos que en Argentina hay mucha fragmentación política, Sí. porque han aumentado como más de 300 partidos políticos, Ujú. sabemos que hay muchas Sí, internas, y yo también, digamos, como que me ponía a pensar, pasos sí o pasos no, pero a la misma vez digo, pasos sí, porque es democracia total. Sí. A ver, creo que hablar de democracia también es hablar del piso electoral. Creo que si realmente queremos representatividad hay que dar la discusión de fondo, no solamente en paso sí o paso no. Y te lo digo porque acá en Jujuy venimos, mirá, yo integro un consejo deliberante en el cual la conformación de los 12 concejales de Capital son 3 de la Libertad Avanza, 2 de Izquierda y 7 del Frente Cambia Jujuy. Sí, sí. Que uno puede decir, bueno, hay una mayoría predominante, pero antes que ingresemos nosotros al Consejo, había 10 concejales del espacio de Cambia Jujuy del radicalismo y 2 de izquierda. Creo que hay una discusión muy valedera que tiene que ver con el cuánto realmente representa el espacio político de la pluralidad, porque hoy por la ley del piso electoral, muchos partidos realmente no logran tener representatividad. Vamos a lo que pasó en las elecciones del 2021 en pandemia, que con un 22% el radicalismo se adjudicó más de 18 bancas. Digo, hay una crisis que va mucho más allá, en cierta forma, de paso sí o paso no. Y ahí es donde también viene lastimosamente la discusión, porque esas reformas se tendrían que haber generado hace bastante tiempo. Yo cuando veo los números de las últimas elecciones, veo que la polarización que antes existía entre dos frentes, la Libertad Avanza logró abrirse camino sin tener estructura política en el interior, sin tener estructura política en los municipios. Creo que es el ejemplo más grande que realmente en Argentina la oportunidad de hacer política existe. Y como te decía recién, las crisis institucionales tienen que pasar puerta adentro. Si no, veamos qué está pasando en el PJ, veamos un radicalismo que de nuevo dice que se oxigena con dirigentes como los que estamos viendo ahora, que se calzan el traje de intendente, y la verdad que vienen siendo los mismos que fomentaron 18 años de un mismo gobierno. Entonces, creo que por ahí va la crisis también en términos partidos políticos. Y esto también, vemos muchos dirigentes del radicalismo esconderse en logos blanco y negro, en fundaciones, porque ya la gente descree de esos espacios tradicionales. Por eso creo que la discusión es mucho más amplia de paso sí o paso no, y creo que realmente se tiene que dar en los recintos de incumbencia, porque hoy la legislatura, por ejemplo, no lo trata. Entonces creo que la discusión que se abra a nivel nacional es un gran paso en términos de democracia para que podamos recién bajarlo a los ámbitos más provinciales o de injerencia local. Bien. Hablando un poco, retomando lo que decías, la Libertad Avanza, entiendo que tiene 3, digamos, de 6 bancas en Jujuy Capital. 3 de 12. 3 de 12, ok. Sí. Que no es mayoría, digamos. No. Entonces, ¿cómo se negocia desde ahí? Mira, lastimosamente hoy sufrimos que nos aplican el físico, por así decirlo, porque por ahí muchas de las iniciativas que nosotros presentamos no terminan teniendo curso. Yo voy a destacar que hay parte del oficialismo que tiene una vocación muy grande de querer hacer las cosas bien, pero la verdad que hay otra parte que solamente son palos en la rueda. Te digo que a la fecha, nosotros hoy no podemos darle respuesta a la sociedad sobre cosas muy puntuales, la cantidad de empleados que tiene el municipio, la pauta publicitaria, todas las respuestas que hemos tenido de pedido de informe terminó en lo mismo: vayan a leer el presupuesto. Y la verdad que hay una cuestión con la responsabilidad institucional, que es facilitar los pedidos de informe, porque creo que es la manera más eficiente de mostrar que no te estás robando nada, que estás haciendo lo que tenés que hacer, y me parece que también es un modelo, hablando de esto de las reformas políticas, que tiene que ser una obligación en la sociedad, rendir cuentas, porque creo que hacia eso tiene que avanzar la democracia. ¿Y vos crees que, por ejemplo, en tu partido, en tu bloque, hay eso de la fragmentación? Porque por un lado hemos visto que vemos Sí. ¿no? Que varios de tu Se bloque vio. como que se quieren presentar para gobernadores, para intendentes, y existe Sí. todo el tiempo ese picanteo en redes sociales de que, bueno, a ver, ¿quién va a representar a la Libertad Avanza? Digamos, ¿quién es mejor visto? ¿Quiénes tienen mejor proyecto? Te pregunto, ¿vos también lo ves seguro? Sí, a ver, obviamente, los partidos políticos también funcionan como las familias, ¿sí? Uno en la familia tiene mucho más vínculo por ahí con un primo que con ¿Sabes otro. por qué te pregunto esto? Porque Sí. sabemos cómo se armó la Libertad Avanza, ¿verdad? Sí. De diferentes partidos, no es que, digamos, viene de un... Todos eran de la Libertad Avanza, sino que un poquito de acá, un poquito de allá, y así se Sí, formó. a ver, creo que termina siendo la oportunidad que tuvimos muchos jujeños de poder hacerle frente a algo que pensábamos que no se iba a terminar. Hoy por hoy manejan el Poder Judicial, el Ejecutivo, el Legislativo. Digo, realmente la Libertad Avanza representó un oxígeno en la vida democrática para provincias como Jujuy,
donde hoy tenemos la posibilidad de lo que decías recién, de que podamos ejercer este derecho de poder hacer política libremente y no como años anteriores. A ver, en Jujuy han destituido intendentes por no pensar igual. Entonces, me parece que es fundamental este ejercicio democrático de salir y mostrar, en cierta forma, que somos parte de un mismo espacio, pero tenemos maneras también de entender la interpretación de la política. Yo por lo menos coincido con muchas cosas que se hacen y con otras no, porque es parte del ejercicio de la democracia. Podés, y aparte, hoy el liberalismo tiene algo, ¿no? Que es, no nos olvidemos del principio del liberalismo, lo que decía Venegas Lynch hijo. El liberalismo es el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de vida y no agresión. A ver, volvemos a esto. Que cada uno pueda tener su forma de interpretar la política me parece que es fundamental para los ciudadanos y cómo realmente queremos que el vecino entienda nuestro espacio político. Si viene un ciudadano a querer hacer política en un espacio, no hay nada mejor que le abran las puertas. Pero se puede cambiar de, por ejemplo, hemos visto que en tu bloque hay gente que era del peronismo y sabemos cuál es la doctrina e ideología y pasa a ser libertario. Se puede cambiar de un momento a otro y pensar diferente porque sabemos, uno prioriza lo social y otro prioriza la economía. A ver, ¿Y cómo haces a vos, por ejemplo, otro que sí piensa y llegan a consenso para un proyecto, para... Claro. Yo creo que en eso como sociedad también estamos experimentando algo nuevo. Creo que estamos ante una primera experiencia de que alguien nos prometa algo y se termine de cumplir. Y déjame que te desarrolle este punto porque a nosotros nos habían prometido que iban a bajar la inflación. Nos habían prometido que se iban a bajar los índices de pobreza. Realmente hoy en los indicadores macroeconómicos el riesgo país se terminó desplomando en relación a lo que veníamos. Digo, por ahí tenemos poca memoria nosotros como argentinos en esto y estamos tan acostumbrados a que la política no mienta, que hoy la interpretación de lo que está pasando en el plano nacional con el plano local, a nosotros nos prometieron en Jujuy que iba a haber una luz mucho más económica con Cauchari, cosas que no pasa. Sí, el superávit, que lo habíamos visto. Nos habían prometido en cierta forma de que íbamos a tener un tren solar y terminamos teniendo un tren eléctrico que lo deja sin luz a los vecinos de Volcán. Prometieron que iba a haber mejoras salariales en este gobierno provincial para los docentes y lo único con lo que nos encontramos es que la prioridad política es de desdoblar las elecciones por sobreponer la plata donde realmente tiene que estar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender ese desencanto por la política de muchos que lastimosamente no encontraron un lugar donde se pueda realmente plasmar una forma de hacer política diferente? Hoy me decías recién hace rato, ¿cómo uno puede convivir con una idea de estar de un espacio a otro? Y la verdad que yo lo que veo es una oportunidad política muy grande de poder transformar ideas que realmente cambien una sociedad. Eso es lo que veo. Yo lo pienso diferente, o sea, porque yo soy politóloga y lo analizo diferente. Para mí, cuando existe esta fragmentación política, es muy difícil que se llegue a consenso, porque uno tiene su idea, tiene su forma de liderar, tiene su forma de mandar. Y, por ejemplo, no sé, yo con uno, por ejemplo, no sé, que piense diferente, cuesta mucho, más sobre todo si queremos ir por el mismo camino, por el mismo lado. Hemos visto que en tu bloque ha pasado mucho eso. Se ha dado mucha fractura entre diferentes A ver, yo creo que líderes. También no hay que... Terminamos cayendo por ahí a veces en el exceso de periodismo que a veces se dice, porque realmente el ejercicio de la convivencia política también tiene que tener estos desacuerdos. Imagínate si no caeríamos en la lógica convencional. Hoy hay radicales que salen a hacer política cuando podrían estar pidiendo tranquilamente la ley de coparticipación. Pero no, o sea, es una bajada de línea política el no meterse en esas injerencias provinciales. Nosotros, sin embargo, estamos teniendo estas discusiones porque también estamos definiendo para dónde queremos que vaya el futuro de la provincia. Creo que estos desafíos son totalmente... Estas discusiones son valederas. Lo que algunos ven como fracturas, nosotros vemos como una oportunidad también de seguir trabajando cómo va a ser la construcción de lo que estamos construyendo. ¿Hay algo de la línea de que baje a Nación que vos no estés totalmente al 100% de acuerdo? No sé si es una bajada de línea, porque la verdad que lo que te frustra no viene por ese lado, viene por ahí con la clase política, viene por ahí con no terminar de entender que la sociedad nos dio un mandato popular para hacer cosas que realmente no le gusta a la política, pero sí le sirve al vecino, que esto que decíamos recién. Yo le voy a poner en consideración los números de la ciudad, del presupuesto que tiene la capital de San Salvador de Jujuy. El 100% del presupuesto, 93 se va en gastos de erogaciones corrientes. Los gastos de erogaciones corrientes es sostener la estructura política, ¿sí? Masa salarial, privilegios, de nuevo, todo lo que está vinculado en cierta forma a sostener un elefante blanco que hoy se da. Pero ¿por qué se le pone ese término? Porque, por ejemplo, Salta, que tiene el doble de habitantes que nosotros, tiene menos empleados estatales.
¿sí? Entonces, también es una decisión política la de entender que nosotros tenemos muy identificado qué es lo que queremos. Nosotros tenemos una convicción muy clara. Vamos a recuperar la tacita de plata para que realmente podamos de nuevo volver a hacerla brillar. Y ahí viene, más allá del eslogan, un objetivo muy grande, y es el equilibrio fiscal. Eso que el presidente tanto pregona. Hoy, de los 190.000 millones de pesos que es el presupuesto del municipio, el municipio solo recauda 40.000 millones. O sea, hoy somos totalmente deficitarios, por más que el número final diga 0. Entonces, queda de nuestro lado entender dónde realmente nosotros tenemos una batalla cultural. Y nosotros la tenemos contra los funcionarios, contra los que tienen privilegios, contra los que no tienen biométrico, contra los que son parientes. Eso existe y nos miramos a la cara. Los privilegios. Exactamente. Y hay veces como medio paradójico porque, o sea, yo he visto... Nosotros también estudiamos lo que sería la macro y con la micro y hemos desarrollado diferentes programas y digamos que en la macro como que ustedes exponen que está muy bien en Argentina y en la micro vemos que está diferente porque obviamente se están cerrando muchos negocios, muchos jóvenes tienen, digamos, trabajos en negro o las mismas sociedades tienen 5 trabajos, claro. O sea, hay una realidad que se ve, digamos, en las calles. Vos caminas las calles, seguramente también las ves. Hay una realidad con los docentes también, con el presupuesto universitario, que es una ley también que todavía está ahí, pedaleando en el aire. Sin ejecutarse en realidad. Entonces, claro, sí. Entonces, ¿cuál es el discurso? Porque se dice que venían a bajar la inflación y la inflación sigue y aumenta y nuestros sueldos siguen precarizados y, digamos, seguimos en la misma. No, yo no siento que haya mejorado la situación económica, siendo que se cerraron muchísimos organismos que supuestamente era para achicar al Estado, porque entendemos cuál es la política de Milei, sí, la entendemos, pero la realidad es otra. O sea, yo entiendo lo que vos explicás y en cuanto al análisis económico lo entiendo, pero en cuanto a la realidad es otra, digamos. A ver, creo que estamos también en un recambio generacional político. Creo que realmente venimos de muchos años de una forma de hacer política y creo que también las transiciones de este cambio cultural que se está dando no se hacen de la noche a la mañana. Creo que se han dado discusiones muy valeredas. Creo que el tema universitario también fue una discusión muy valereda que se dio, porque de golpe pasaba que también es el planteo de ¿cómo se administra la universidad? ¿Cuáles son los presupuestos de la universidad? ¿Por qué nosotros no podemos tener los balances? ¿Por qué la universidad fue una de las que más rechazos de auditoría tuvo en los últimos 15 años? Entonces, creo también que es importantísimo que las discusiones se empiecen a generar. De nuevo, hay muchas cosas para cambiar y yo realmente creo que ese es el horizonte hacia donde vamos. Sí, también hay que reconocer que se mintió mucho en la campaña. Creo que realmente el ejercicio de la democracia, la libertad avanza, fue el que más lo sufrió, porque han pegado por muchos lados que no pasó. Hoy la universidad no es arancelada, hoy no se venden órganos. De nuevo, creo que hay una campaña de desprestigio tan grande, que hoy a las claras los desafíos es que la sociedad está exigiendo mucho más de lo que había pedido en su momento. Hace poco vi una consultora Isonomía que estaba hablando por ahí de cómo estábamos en relación al 2023 hasta ahora, y era mucho de esto, ¿no? Que se le exigía en el 2023 al presidente Javier Milei y cómo estamos hoy en relación a las demandas. Y yo creo que dimos un salto muy grande donde ya la economía en términos macro dejó de ser tan relevante y ahora pasa a las micro. Y ahí viene el desafío tan grande de las provincias y de los municipios también, de saber ordenar las cuentas para entender cuáles son las prioridades. Yo creo que si empiezan a sumarse las facultades desde un municipio, por ejemplo, de cosas que no son de su injerencia, lo único que terminamos generando es olvidarnos de las prioridades. Hoy el municipio constitucionalmente tiene prioridades de alumbrado, de barrido, de limpieza. Hoy no es uno de los principales factores que tiene la ciudad para resaltar. Vamos a Alto Comedero, los yuyos están por todos lados. Entiendo también que hay una vocación por una parte del sector del oficialismo de poder llevarlo adelante. Es más, ahora Gastón Millón acaba de sacar, en conjunto con la aprobación de todos los bloques, que podamos subirle la pena a los dueños de terrenos que no se hacen cargo de la administración de justamente cortar el pasto, porque sale mucho más barato pagar una multa que cortar el pasto. Pero creo que hacia eso vamos. Creo que realmente es volver a la esencia de cuál va a ser el rol del Estado. Si vamos a lo constitucional, alumbrado, barrio y limpieza tendría que estar totalmente. Entonces, vos apoyás un Estado presente. Con las facultades que corresponden. Porque mientras menos Estado haya, yo creo que también va a haber una menor carga. Yo te pongo un ejemplo. El alumbrado público tiene conceptos... Pero para mí el Estado tiene que estar presente en todos. Pero en algunas situaciones. Hay un discurso que contradice un poco de quienes representan, digamos, el espacio de Libertad Avanza, que es Javier Milei. O sea, minimizar el Estado, pero vos estás planteando de que el Estado tiene que hacerse cargo de cosas esenciales, como lo que dijiste recién, si hablamos del Estado municipal. Pero me estaba hablando de Estado presente, o sea,
¿Vos no coincidís entonces con eso con el presidente Javier Milei? Mira, yo creo en la Constitución y el presidente también. Y si es un principio constitucional, estamos haciendo lo que hay que hacer. O sea, básicamente cumplir con las facultades legales que tiene el municipio. Yo no creo que a ver, y también con el Estado presente creo que hay una discusión muy valedera para dar. ¿Hasta dónde realmente va a estar esa facultad de realmente transformar la vida del vecino? ¿Sí? Yo hoy creo que hay una preocupación muy grande y vuelvo al punto de la boleta de luz. Hoy nosotros pagamos casi 45% de impuestos en la factura de servicio. Y eso es una preocupación muy grande, porque si bien el 21% que es IVA coparticipable termina volviendo a la provincia, hay impuestos que yo sigo sin creer por qué realmente no se dan esas discusiones de fondo. Vamos a entender lo que es una lógica de una tasa. Una tasa tiene una contraprestación, ¿sí? Por cada tasa hay una contraprestación. Perdonen que yo no soy docente, pero me gusta por ahí para que también la gente... para que la gente que nos está viendo lo... Sí. Cada tasa tiene una contraprestación. El alumbrado público es una tasa municipal que viene en la boleta. Y se estimó un nivel de recaudación el año anterior. ¿Qué terminó pasando? Se recaudó mucho más de lo que se esperaba. 40.000 millones de pesos se recaudó. Casi lo mismo que recauda la ciudad. La ley de administración financiera, ¿qué dice? Mientras más recaudes, más baja una tasa. No pasó. Entonces, ahí realmente también hay una cuestión de hasta dónde va el funcionamiento exacto de una ciudad que hoy no tiene alumbrado público correctamente. Yo he escuchado anuncios de que se han instalado más de 36.000 focos LED. No los vemos. Sí nos hemos encontrado con lugares que dan respuesta a nosotros a través de las minutas de comunicación al Ejecutivo. Hacemos las minutas de comunicación sobre lo que realmente consideramos que son las facultades de un municipio. No estamos yendo mucho más allá de lo que corresponde. Vamos a lo que realmente es. Por algo el vecino paga impuestos también. Justamente hay una pregunta acá muy interesante en el chat que, hablando de esto, hoy salió una noticia que los jubilados pagan la luz en vez de comprar remedios. ¿Qué opina usted acerca de esto? Mira, yo no creo que sea así. Realmente el PAMI tiene una presencia muy grande, es una de las prestadoras de salud más grandes de Latinoamérica. Hoy los abuelos eligen entre comprar remedios o comer, o sea, lo sé porque me toca personalmente. No cambiamos la matriz política de la noche a la mañana. Claramente tuvimos un desafío muy grande como argentinos y como sociedad también, responsabilizarnos de lo que fueron los planes, las jubilaciones sin aportes. Eso creo que fue también una responsabilidad muy grande que asumieron todos los argentinos, asumimos en general todos los argentinos porque es lo que terminamos pagando, pero también tuvo una consecuencia ese desequilibrio. Y hoy creo que también es una discusión la previsional muy grande, porque una de las cosas que también termina pasando es la cantidad de informalidad que hay en el país. Hay muchos pibes que realmente trabajan en negro y terminan moviendo la economía. Millones. Sí. Es más, vamos acá a un plano local, vamos a San Salvador de Jujuy, vamos a las ferias. Pero eso aumentó con la nueva ley que sacaron de la reforma laboral, eso aumentó, la informalidad aumentó y ya cada vez los empleadores no quieren tomar a más gente porque saben de que no van a poder pagar, digamos, la verdad que ponerlos en blanco. La verdad que los municipios y la provincia no le aportan hoy a un empleador. Anda, fíjate cuánto es lo que tiene una carga tributaria el empleador. Creo que para todos poner sabemos que el Estado es el mayor empleador que contrata en negro. En Jujuy y en otras provincias. Sí, a ver, y pasa que también entender la lógica que el municipio tiene que ser un empleador para terminar de cubrir números no funciona. No funciona de esa manera. Yo lo que te decía recién era la cantidad de pibes que impulsan el emprendedorismo desde un sector en negro, que esa es la responsabilidad que nosotros tenemos de, tanto concejales como legisladores, de bajar cargas tributarias para que realmente puedan pasar un plano de la formalidad. La verdad que cuando vos te pones a ver la cantidad de tasas y cánones, no te genera tantas ganas de poder tener un nivel de formalidad tan blanco porque terminan quebrando. Hoy los números están totalmente solventados sobre lo que está en blanco. Y lo que está en negro, que son los microemprendimientos, las economías que se mueven por el marketplace, todo lo que vemos en la feria también, no termina computando. Hay una economía que sí se está moviendo y obviamente viene del lado de la competitividad. Hoy es muy difícil para alguien que tiene un comercio en el centro competir contra un libre mercado en la feria, claro, con el mantero, con la feria en general, digamos. Entonces creo que también desde nuestro lado tenemos una obligación muy grande que es tratar de generar condiciones de igualdad para un libre mercado. O sea, no podemos seguir cargando impuestos. Eso, Roberto? Mira, tenemos un ejemplo muy claro que pasa ahora con el tema del transporte alternativo, con Uber y Didi. Hoy es una realidad, los vecinos pero lo yo usan. te digo con el tema específico de los emprendedores, o sea, del mantero con la feria y, digamos, con los locales, porque yo te entiendo lo que vos planteás y yo también me hacía esta pregunta para hacértela. Y ¿cómo competís, obviamente, con un mantero? Porque vos tenés que pagar impuestos, como dijimos, todo lo que es pero a
los feriantes también le sacan un impuesto, ¿no? Que es el tema del lugar donde ellos ocupan. Los manteros. Los manteros que se ponen en el día, claro. Bueno, Claro. sí, pero ¿Cómo si hablamos generás de vos feriantes, que esa le sacan el persona impuesto. o ese mantero se integre, digamos, al círculo económico? Porque también entendemos que la situación económica es muy grande, que capaz que no puede alquilar, que no puede... ¿Cómo se hace, Roberto? Como concejal. Creo que hay una cuestión también de por medio que tiene que ver con esto, con bajar la mayor cantidad de tasas posibles de presión tributaria a los mismos comerciantes de la zona céntrica, que yo creo que son los que terminan sufriendo en cierta forma el peso del Estado a la hora de recaudar. Y hoy por hoy una responsabilidad es que, por lo menos desde nuestra manera de verlo, también tiene que pasar en un término municipal, es la de reorganizar la ciudad en términos comerciales. Hoy tenemos ferias que se están abriendo hasta inclusive desde un sector privado, digamos. O sea, ya tener ferias terminó siendo una motorización de la economía. Sin más, vamos a lo que pasa en el Bachi como una de las ferias más grandes, que eso es de privado, digamos, un acuerdo entre partes. Pero bueno, ahí viene lo que nosotros realmente creemos que es reorganizar la ciudad en términos comerciales. Creo que nosotros no tenemos que tener la injerencia de la pata recaudatoria sobre los comerciantes, sino ver la manera organizacional para que realmente puedan tener las condiciones mínimas para que puedan realmente llevar adelante un libre mercado competitivo, porque hoy, como te decía hace rato, la presión que tenés es más, acá todavía no se está aplicando, pero es cuánto realmente se va en impuesto y cuánto realmente es el cobro de los bienes que se compran, digamos, pero creo que realmente vamos hacia ese lado. O sea, uno cuando va a ver los precios en una feria terminan siendo mucho más atractivos comercialmente. Nosotros decimos la capital del libre mercado a La Mejía, porque uno va a La Mejía y es impresionante. Claramente no tenés ningún ticket ni nada, pero digo, cómo se mueve la economía en ese tipo de zonas comerciales. Me parece que hoy termina siendo una solución en cierta forma a la alternativa de esta pata que presiona a los comerciantes para la formalidad, que eso es una realidad. Tenemos unas preguntas, creo, Miguel, ¿te parece que las... Tenemos, puedes mostrarnos en pantalla justamente en el que Instagram. hoy las propusimos en el Instagram. Estamos viniendo a hacer una ronda de preguntas que la audiencia pueda participar. Bueno, acá tenemos una pregunta, dice, ¿qué está pasando con la interna de La Libertad Avanza? Estamos creciendo, como todos los espacios políticos que empiezan. Si vos te pones a ver en año humano, La Libertad Avanza tiene 4 o 5 años, es un partido nuevo. Humanamente es un nene que está aprendiendo a caminar. Claro. O sea, hay una responsable por medio, que es la de empezar a aprender cómo es la vida individual. A nosotros, ¿qué nos pasa? Estamos aprendiendo también de nuestros errores y de nuestros aciertos a de qué forma construir, porque hay una sola premisa que nosotros manejamos hoy por hoy en La Libertad Avanza, y es que Javier Milei sea reelecto el año que viene. ¿Otra? Bueno, vamos con otras preguntitas. ¿Cómo evalúa la gestión del gobierno de la provincia y el municipio? Creo que algo ya respondiste un poco, ¿no? Al principio. Sí, por ahí creo que hay una falta de desinterés en cierta forma con la sociedad. Creo que está más instalada la coyuntura política por sobre la necesidad de los vecinos, del contribuyente. Creo que lastimosamente hoy las prioridades no son mejorarle la vida al jujeño, sino tratar de sostener un modelo que nosotros entendemos que es inviable y que trabajamos para que el año que viene se pinte totalmente de violeta la capital y la provincia. La segunda pregunta va referido a eso. Desde La Libertad Avanza, Jujuy, ¿ya hay candidatos para las elecciones que vienen? Mirá, el único candidato que nosotros tenemos es Javier Milei. Después todo Jujuy, proyecto personal. Lo ves fuerte. No, a ver, creo que todos los que están en un cargo electivo y la para gente, vos, para Roberto. ¿Para mí? Sí. No, yo creo que hay una competencia totalmente sana en términos de que todos quieran también aspirar a eso, ¿no? Porque no todos tienen ganas de manejar un ejecutivo, de saltar de un legislativo municipal a un provincial o un nacional. Yo realmente creo que lo más sano que a nosotros nos puede pasar es que empecemos territorialmente a encontrar el ADN local, porque de nuevo, nosotros ya tenemos un ADN nacional, que es el que el presidente Javier Milei plantea, pero bueno, hay que trasladarlo también a los municipios y a la provincia. Yo creo que el mayor desafío que nosotros tenemos es que la mayor cantidad de jóvenes se involucre para poder tener oxigenación en la política, porque si no lo que nos termina pasando es lo que ya vemos en partidos convencionales. Vamos a la legislatura y terminamos teniendo hijos de políticos de larga trayectoria ocupando la misma banca como si esto fuese una pyme que se hereda. ¿Pero no crees que eso también se da en La Libertad Avanza a nivel nacional y provincial? Porque, por ejemplo, y no es por estar en contra de ninguna imagen, porque para mí es válido que todo se presente y quien pueda también lo haga, ¿no? Pero hablamos de, por ejemplo, a nivel nacional, ¿no? Manuel Quintar. Manuel Quintar, sí, que ya lo conocemos todos, de dónde viene, de qué familia, qué es lo que tiene, materialmente hablando, es válido, ¿no? Que se presente, pero políticamente también lo conocemos porque él viene del peronismo. Exacto.
kirchnerista. De otro palo, claro. Y también, bueno, a Tauche también lo conocemos, digamos. Son figuras que ya nos resuenan, digamos, no sé si es una novedad incluso, digamos, que se presenten, porque me parece bien que hayan constituido otro partido, porque, bueno, está permitido en democracia, pero creo que esto de decir, no, el tema de los privilegios, de los mismos de siempre, creo que el mismo partido que es emergente, La Libertad Avanza, tiene esas falencias que los partidos tradicionales también, digamos, actualmente. Y yo creo que como juventud, porque creo que la juventud de La Libertad Avanza también está creciendo de a poco, tendría que un poquito criticar o ser crítico del mismo partido, de los mismos representantes que tienen, porque incluso hay otros partidos, que, por ejemplo el radicalismo, y yo no porque sea radical te voy a decir que el radicalismo está bien, pero veo que los jóvenes también están participando activamente. Obviamente es discutible y debatible quiénes están presentándose actualmente, digamos, a determinados lugares, pero hay una presencia más de juventud, jóvenes que están, digamos, activamente en la política. Creo que la juventud de La Libertad Avanza también debería hacer una reflexión de eso y, bueno, un poquito presentar nuevos candidatos. Y no es que yo diga, no, los chicos que están ahora en el Consejo Deliberante o en la legislatura de la provincia, ya sean personas que ya conocemos. No, sí, hay renovación, se ve claramente, pero todavía no, para mí están como también tratando de... o sea, están haciendo lo mismo que los partidos tradicionales, a eso digo yo, a eso voy. Si querés, inclusive a término autocrítica, obviamente que el desafío que tenemos no convertirnos en eso, o sea, realmente yo por ahí siento un poco con lo que decías recién, yo creo que esa crisis está pasando más del otro lado. Hoy tenemos militantes del radicalismo que salen a refugiarse en fundaciones o cambiando colores de su partido tradicional para que la gente termine de participar, porque si no nadie quiere participar si forma parte de lo mismo que ya viene gobernando. Creo que nosotros sí tenemos este desafío, que es el de terminar de formar cuadros políticos jóvenes que puedan tener el mayor nivel de participación en cierta forma activa en boletas y todo lo que venimos pregonando desde La Libertad Avanza, y creo que yo también termino siendo un caso testigo de esto, digamos. O sea, sí creo que nosotros no tenemos que enquistarnos de las viejas mañas políticas, pero bueno, eso como un desafío. Creo que hoy hablar de quiénes son los candidatos de La Libertad me parece que es muy, muy verde, porque estamos muy lejos todavía de las elecciones. Yo creo que nadie todavía cerró sus filas, y yo creo que por experiencia también. Creo que el balance en todo caso lo tendremos que hacer después del cierre de listas, como para realmente ver si efectivamente la oxigenación viene de los espacios convencionales, como me decías vos, o si viene de la Libertad Avanza. Sí, pasa que ese tema se ha hablado muchísimo, Roberto, vos seguro también conociste, en los diferentes medios de comunicación, de que siempre son lo mismo, que la gente se vuelve a política, que bajaron, digamos, la gente muy poco fue a votar y ya es como que decía, descreen de la democracia, ¿no? Porque siempre el mismo discurso, y bueno, creo que el planteo de Miguel era eso, porque siempre los referentes, que digamos que vos ves en las boletas o en las caras, o en los medios de comunicación, son los mismos de siempre, en los diferentes partidos ha pasado, no solamente en La Libertad Avanza, entonces como que la gente misma se cuestiona eso, ¿no? Pero a ver, es totalmente entendible que la sociedad no quiere ir a votar. Tenemos un intendente que está hace más de 16 años y ni contando lo que estaba en el consejo. Digo, las instituciones están desgastadas, pero no desgastadas por Javier Milei. O sea, no, por eso te digo, la sociedad en sí está como descreída. Venimos justamente a generar eso. O sea, yo creo que hoy hay un mandato popular que está vigente. Hay algo que se votó en el 2023. Y hay algo también que en el 2025 se ratificó, y yo creo que también hay que entender algo, ¿no? Yo creo que la política está cambiando su forma de hacer política. Vamos hace unos años atrás y creo que sabíamos todos quién era el director de ANSES, quién era el director de PAMI, porque cada espacio político terminaba generando poder. Y hoy si te pregunto quién es el director de ANSES, ustedes siendo politólogos, yo creo que no lo saben, y no es una prueba de fuego, simplemente decir, miren cómo Javier Milei le sacó tanto poder a la política, que hoy los cargos políticos no terminaban teniendo trascendencia como antes. Creo que así eso la gente avanza, que se termine cortando en cierta forma esto de que el cargo termina siendo una herramienta de poder. Yo creo que vamos y avanzamos en una nueva forma de hacer política. Sí, creo que eso pasó, ¿no, chicos? En el tema de las elecciones, cuando la gente va a votar, vota el referente y no sabe quiénes son los demás. Y como decimos... Yo creo que igual el tema de La Libertad Avanza es un caso especial, porque como es un partido nuevo y viene de un mensaje por ahí fuerte para el votante, la población, ¿viste? Que va a votar justamente el partido.
En estas 2 últimas elecciones presidenciales y legislativas, la Libertad Avanza arrasó. Y hay que decirlo, digamos. Sí. Vos seas o no, digamos. Y los jóvenes lo dicen, ¿no? Van a seguir apostando, sí, los jóvenes están contentos. Y yo creo que muchas veces la persona que va a votar no vota a sus referentes que ven la boleta, lo vota Javier Milei. Claro. Ese es el tema. Hay un debate muy interesante en el chat. Mirá. Por eso me reía, porque se están matando a todos. Pero ¿sabes lo que me parece más loco, Roberto, de la sociedad en sí? Yo también cuestiono mucho a mis amigos y a mis mismos estudiantes. ¿Cómo puede ser que no conozcan a sus senadores? Digamos, porque vos votás a tu senador para que te aprueben las leyes, o sea, y algo muy importante, estamos hablando, también diputados, y la sociedad no los conoce, no sabe cuál es el trabajo de un senador, de un legislador. Entonces me parece preocupante como mismamente sociedad, ¿no? Y también la gente dice, ¿para qué voy a votar si son lo mismo de siempre? No me interesa. Entonces yo creo que, ¿cuál es el mensaje? Te quiero preguntar, vos, digamos, ¿qué le dirías a del otro lado? No, bueno, esto de ratificarte que estamos en un tiempo bisagra para la sociedad y para la política. Hoy estamos ante una oportunidad histórica también. Fue mi pregunta al comienzo. ¿Cuál es el mensaje que vos seguís? No, creo que estamos siendo parte de la historia. Estamos realmente cambiando y oxigenando la política para que se interprete de otra forma y realmente termine de ser una mochila de plomo para nosotros y termine siendo un beneficio para la sociedad. Creo que realmente el cambio de paradigma no solamente se está dando en Argentina, creo que hay un error de interpretación muy grande ahí, perdón que disienta, pero está pasando en Latinoamérica. Miren lo que pasó hace poco en Colombia con Abelardo Las-Priella, digo, el avance de la derecha está avanzando mucho, porque claramente esos modelos que ratificaban la necesidad expresa de seguir aumentando Estado, no es lo que la sociedad de hoy en día está pidiendo. Entonces, también creo que hay que hacer una lectura más global de hacia dónde avanza el mundo. Pero también la sociedad está muy castigada. O sea, la sociedad también está castigada. Entonces, como a lo que voy es eso. ¿Hay que escucharlo o no hay que escucharlo? Claro que hay que escucharlo siempre. La sociedad, hay una realidad también que la vemos todos los días, que es que los sueldos no alcanzan, que hay personas como nosotros que somos jóvenes, que nos recibimos hace poco, no conseguimos trabajo del que quisiéramos, entonces terminamos cayendo, aparte docentes, colegas nuestros que están teniendo 3, 4, 5 trabajos porque no pueden llegar a fin de mes, los sueldos no alcanzan, y es una realidad que también tenemos que elegir entre pagar una boleta de luz carísima o comer. Mira, a mí me pasa algo muy interesante con eso, porque lo que decís vos recién coincide con lo que empecé hablando hoy del porqué en política. La situación salarial... Total, a lo que vos expresabas. La situación salarial no es algo que descubrimos como sociedad ahora. No, obvio. Pero esto arrastra años. Y arrastra falta de decisión y determinación política también. Pero creo que este año se vio muy azotado a los sectores más vulnerables y sobre todo los jubilados. Los jubilados, discapacitados. Fue como algo fuerte que ha generado mucho impacto social y también mucho rechazo por parte de la sociedad. Es verdad que hay muchos medios de desinformación, vamos a decir, porque ahora se maneja demasiada sobreinformación, entonces eso produce posiciones también desde un lado irritable, que nos irrita a todos porque la gente está enojada, porque le cierran los negocios, porque no tiene para llegar a fin de mes. Mira, hoy lastimosamente tenemos que atravesar esta transición, esta oxigenación política, como decía hace rato, porque tiene que ver con la matriz política. A ver, imagínate la falta de privado que existe en esta provincia y la cantidad de relación y dependencia que hay estatal, que si alguien el día de mañana dice, che, yo voy a invertir en Jujuy para poner una planta embotelladora de agua, y de golpe viene el Estado y te pone Yuma. Sí, Jujuy el principal empleador es el Estado. ¿Con qué animosidad el sector privado va a querer venir cuando las reglas del juego es jugar a ser empresario con plata ajena? Hemos puesto plata en Canava, en el tren solar, en Cauchari, en un montón de cosas que hoy la sociedad tampoco sabe traducirlas en cómo la beneficia. Sí, es verdad eso. ¿Dónde está? A ver, y eso creo que es un cambio de matriz necesario para la provincia, porque claro, entonces, ¿cómo va a ser la provincia atractiva para el sector privado si el Estado juega a ser empresario con plata ajena? Y eso termina siendo de que profesionales no puedan ejercer su cargo en un sector privado y necesiten terminar teniendo la dependencia estatal y compitiendo no solamente 10 personas por un cargo, sino 100. Yo lo veo en los sectores docentes. Entonces, creo realmente que para cambiar esta matriz realmente se necesita generar estas condiciones, como decía hace rato. Hay que dejar de jugar a ser empresario con plata ajena de los contribuyentes, porque eso aleja las inversiones. Y es claramente, mirá cómo pasa con Salta, estamos a 2 horas de diferencia, y cómo creció Salta en los últimos 20 años y cómo crecimos nosotros.
Entonces, de nuevo, no hay que irse muy lejos, ya estamos hablando acá nomás. Sí. Yo Pero, no sé qué tanto sí. creció Salta, igual te digo. Yo cada Mira, vez que viajo a Salta, la comparativamente, ciudad la veo muy descuidada. Comparativamente en términos de pero empleo privado turismo, contra sí, acá. respecto a yo Jujuy te puedo decir, es una gran es diferencia. polémico sí. el número que hay en Sí, pero relación de Salta empresa. siempre se distinguió entre, o sea, Siempre. el crecimiento de Jujuy, porque obviamente, como decía, aparte de tener una capacidad diferente, tenemos, digamos, gobiernos que no han administrado bien los recursos, lamentablemente, Sí. y algunos se han perpetuado, es verdad, sí. Pero dista mucho la realidad, digamos, de No, ambas sí, políticas. a ver, fuimos a un caso particular que era la generación de empleo privado. Sí. O sea, si nosotros ponemos una comparativa de los últimos 20 años, te puedo decir que lo de nosotros literalmente decayó a pique. Yo creo que hoy la minería está reflotando ser atractivo para el sector privado. Mira, yo creo que recién ahora, por ejemplo, estamos poniendo un hotel 5 estrellas en la ciudad. Entonces, hoy no podemos generar ni siquiera turismo de calidad. Hoy solamente tenemos pocas rutas aéreas. O sea, nosotros no estamos generando las condiciones para que la provincia pueda ser atractiva en términos de inversión. Y yo creo que ese es un desafío de la política, porque cuando se generan esas oportunidades, empieza a generarse también la necesidad de nuevos profesionales, de nuevos espacios y nuevas vacantes que puedan, en cierta forma, descomprimir lo que es el Estado. O sea, hay chicos que culturalmente crecen con la idea de trabajar en la MUNI o trabajar en el Estado porque no hay otra. Y eso es triste en la Bueno, eso sociedad. es verdad. Y es lo que pasa en Jujuy. Es una realidad, Es una de realidad, toda Argentina, sí. en realidad. Es como Sí. el sueño argentino de que A ver. nacer y después de formar y después van a Imagínate, trabajar al Estado, ¿no? imagínate los monopolios que se fueron generando a tal punto que hoy hay soluciones que están empezando a aparecer en escuelas rurales, que son, por ejemplo, el internet satelital con Starlink. O sea, hoy hay muchos pibes que están teniendo la posibilidad de poder conectarse en zonas rurales donde antes no llegaba la fibra óptica. Dicho y hecho que supuestamente la provincia tenía la plata como para llegar a tener conectividad en el 100% de la provincia. Pero se han No logrado, hay que irse. se han logrado con gobiernos Sí, anteriores se han accesibilidad. logrado avances, pero digo, siempre pasa el intermediarismo del Estado, como decir, che, ¿qué Claro. terminó pasando? Que había destinado para esto y no terminó materializándose. Y hoy la liberación del mercado, como Starlink, termina generando oportunidades para que pibes puedan conectarse y vivir de la programación. Y ese es un fenómeno social, antropológico, como quieran llamarlo, de que hoy se está poniendo en discusión. En muchas comunidades ya hay chicos que realmente están pensando en poder conectarse con gente de otro lugar del mundo. Digo, la cabeza también se abrió con este globalismo para que también no existan estas barreras de distancia. Imagínate, Abrapampa creo que tuvo los números más altos de suicidio joven en los 90, y fue por esto, porque no tenías oportunidad. Terminaba el secundario, no tenías universidad, no tenías facultad, no tenías empleo privado, no tenías fuentes laborales. Entonces, y claramente el municipio siempre estuvo lleno históricamente. Entonces, digo, ese desafío y ese ejemplo icónico es el que hoy está generando la globalización para que nosotros podamos empezar a mirar con nuevos ojos, nuevos empleos. Mira, yo creo que hoy se están generando empleos de los que ni siquiera nos estamos enterando en materia digital. Hablamos hace rato de las redes sociales, hoy se monetizan las visualizaciones. Hoy realmente la generación de creadores de contenido, de facilitadores, editores, diseñadores, community manager, digo, está pasando, bueno, con la IA ni hablar. O sea, hoy pagando una IA $20 tenés una solución increíble en términos de accesibilidad, de generación de propuestas. Digo, estamos en otra generación y estamos viviendo esa transición que se vio por ahí en los 2000, que era como este acceso del internet. Bueno, ahora estamos con un exceso de globalización que me parece que es muy sano en términos de oportunidades. Sin irnos tan lejos, tenemos empresas jujeñas que realmente destacaron en términos de innovación, como Nubimetrics, como Uzone. Digo, no estamos muy lejos de eso. Creo que estamos potenciando a esa nueva generación, que de nuevo es gracias a esto, a la oportunidad también de abrir ese mercado, de dejar de ponerle el cepo a que chicos puedan acceder a tecnología nueva. Digo, hay un cambio de paradigma que está pasando y yo por lo menos lo celebro. ¿Tenemos un ping-pong o me equivoco de preguntas para Roberto acá? Tal cual. Bueno, ya casi hicimos ahora, ¿no? Pero, Sí. bueno, muy divertido el nosotros- programa. Sí, Traten de bueno. invitarme más seguido, me gusta. Sí, igual, vamos a estar más full también Nos piden que cuando invitemos sea, al gobernador en el chat. Lo vamos a invitar. cuando sea época de Antes del elecciones. ping-pong, ¿querés leer un Olvídate. poquito los mensajes, Mari? Va a ver. A ver. Hay muchos mensajes. Hay ahí una pelea vamos, más o menos de Roberto. Hay YouTube. una pelea barrial acá. Bienvenido sea el debate. Yo creo que Necesitamos esto Es de, re lindo el de debate. intercambio de Los ideas, admiradores de debate. Ceci, de sí. Miguel. Mis admiradores. Hay que- Chicos, por favor, los Esto fans. es democracia. Es Exactamente, expresar sí, las sí. Bueno, ideas. hay... Nada, o sea, obviamente que hay muchas... acá, por ejemplo, no sé si decir los nombres, mejor no. No, decir No, los mensajes. solamente Bueno, los Carlos mensajes. nos dice, qué ironía que mientras habla de inversiones, mientras se liberan las exportaciones, hoy es fácil importar agua, que más fácil importar agua que abrir una fábrica
al final qué es lo que proponen y cuántas fábricas cerraron. Bueno, después hay otro que, por ejemplo, acá Dani nos dice... falta capacitar otros rubros, es porque no hay políticas públicas. Felicitaciones, por favor inviten al señor gobernador y diputado, excelente. Saludos a Roberto. Gracias. Te mandan muchos saludos acá, Roberto. También tenés varios admiradores, Mira. Roberto, hay muchos seguidores. Esta semana tuvo mucho hater, pero igual, siempre que hay bienvenido. de todo. Un beso para todos. Sí. Son la forma de las redes. Bueno, vamos Roberto, Ale Bien. te manda saludos. Bueno, quiero mandarle un saludo muy especial a Alejandra, mi señora, que en este momento está trabajando, ya trabaja en una fintech, haciendo el así aguante que ahí, sí, muy sí, bien, se está prendida en muy redes bien. y bueno, saludo también a la familia que debe estar viendo ahí, mi suegro, que es un tipazo, de estar conectado, siempre banca. Saludos a toda la familia. Toda la bueno, familia, después otro que se dicen las quejas son visibles porque no se encuentran respuestas. O sea, preguntas las que había las leímos, pero bueno, después son todos comentarios, como los radicales ya no tienen nada más que hacer en Jujuy. Veo muchas contradicciones en este concejal también. ¿Qué Bueno. te ha pasado, por ejemplo, Roberto, para preguntarte último, Sí. el tema del territorio? Viste que se ha cuestionado mucho que los dirigentes no recorren, no sabe cuál es la situación real de los vecinos. ¿Vos qué proyecto te has puesto para concretar con los vecinos? Mirá, como concejal, ¿no? a mí me pasa algo particular, creo que no soy el indicado para responder porque si hay algo que vengo haciendo hasta ahora es recorrer barrios, o sea, literalmente me tomo las tardes. ¿Y cuál es la ha diferencia sido- que has notado del centro y la periferia? ¿Mucha diferencia? Mira, hay un patrón que se repite mucho y volví a lo mismo. ¿Cuáles son las facultades de un municipio? Esto que hablamos hace rato, o sea, si se recauda plata para 3 cosas, por lo menos mínimo, deberían funcionar bien. Y en muchos barrios tenemos el patrón de inseguridad por falta de alumbrado público, por falta de iluminación, por falta de presencia en cierta forma en el desmalezado, en poder tener Basurales. ordenado. O sea, a ver, no estamos hablando, no nos estamos ni siquiera yendo ahora faraónico. O sea, yo sé que hay gente que le gusta construir mucho, que le gusta los renders y le gusta terminar haciendo obras que no impactan, que después, bueno, cuando toca salir al territorio te toca también como entender ese malestar. O sea, yo creo que culturalmente hay obras que le terminan sirviendo a la provincia, no sé en qué número, pero digo, creo que las prioridades están por otro lado. Creo que esa es la traducción más grande del territorio, el tema del problema de las prioridades. De nuevo, yo he discutido por lo que se hizo en Ciudad de Nieva, de decir, che, hay barrios que no tienen ni siquiera, no tienen ni forma sus calles. Vamos a Che Guevara, Sí. no tienen ni forma las calles del Che Guevara, y en otro lugar se está recambiando pavimento. De nuevo, creo que hay un avance muy grande, pero también en esto hay que tener una cuota de autocrítica. Creo que el modelo del presidente Javier Milei, de este famoso modelo a la chilena, San Salvador de Jujuy es uno de los modelos más ejemplares en cierta forma, porque la obra mixta en Jujuy sí funciona. En la obra mixta, en barrios como Favaloro, que está atrás de Santa Rita, se hicieron un montón de cuadras con obra mixta. Vecinos diciendo, bueno, nosotros ponemos pavimento, el municipio que ponga las máquinas. De nuevo, creo que realmente avanzamos también hacia una nueva forma de hacer política, porque de nuevo en el discurso del intendente habían hablado de 230 calles, de las cuales 200 y pico habían salido de la obra mixta. Yo hice un pedido de informe, claramente no me respondieron ese pedido de informe, ni el de pauta, ni el de la cantidad de empleados jerárquicos, ni ninguno, pero era con una intención y no era maliciosa, sino era ayudar a informar a los vecinos de cómo acceder a una obra mixta, ya sea de alumbrado público, ya sea de cordón cuneta, ya sea de pavimento, porque también termina subiendo su valor de suelo con propiedad. Pero bueno, lo que yo noto es esto, es como una disociación de la realidad. Yo creo que hoy lo que le está faltando al radicalismo realmente es empezar a escuchar la crítica. Creo que no hay una escucha activa de la crítica, y yo creo que nosotros desde nuestro lugar de la Libertad Avanza, cada vez que salimos a recorrer barrios, vamos también interiorizándonos en esta falta de planificación de ciudad. Yo creo que nunca se planificó el criterio de la ciudad, si iba a crecer para los costados, si crece para arriba. Creo que la discusión que se dio hace poco con Alto Comedero es totalmente valedera. Creo que el gran problema fue la forma de cómo plantearon esa municipalización, que la verdad que volvemos, es bastante cuestionable. Si vos haces un proyecto de municipalización donde fundamentás que vas a vender todo lo que supuestamente eran tus hitos de gestión para sostener un municipio, yo creo que te termina de tener tanta seriedad el proyecto político que estás proponiendo. Entonces, creo que ahí vienen los problemas más grandes, la justificación de cómo van a funcionar las cosas, de cómo realmente pensamos esta ciudad a largo plazo. Yo creo que ese es el desafío nuestro como políticos también, que nos toca estar en este desafío de, más allá de estar en un legislativo, de para dónde va a crecer la ciudad y cómo va a crecer la ciudad. Hay lugares donde realmente en siglo XXI no llega el agua. El punto en común que podemos sacar todos es que falta más transparencia de los recursos y cómo van destinados. Sí.
y hace falta mejorar Falta coherencia. Yo te digo, la yo hice- gestión de gobierno, Sí. tanto quizás nacional, provincial y Exacto. municipal. Mira, yo hace poco hice un pedido de informe, quería saber la cantidad de empleados jerárquicos para contarle a la gente, che, miren, tenemos 260 directores, más o menos, eso es un presupuesto, pero yo quería tener los nombres, quería tener el cargo, quería conocer. La verdad que no me llegó la información de ese lado, tengo información en off, pero hoy todo indicaría que solamente los 10 funcionarios que más cobran del municipio son 700 millones de pesos por año. 10, o sea, imagínense que los que estamos acá, si se sientan en una piecita, son 700 millones de pesos por año. Creo que de nuevo, esta discusión, y después seguramente van a querer meter una cuestión de privilegio, lo mismo que pasó con el alquiler y todo, pero de nuevo, nos remontemos a los papeles, a los datos, como decía vos recién, digamos, ¿sí? Pero bueno, creo que existen formas de cómo poder, en cierta forma, eficientizar el recurso que hoy se gasta en sostener clase política, porque esto no es contra el empleado que sale, que se levanta a las 7 de la mañana, que cumple con el presentismo. Esto va hacia el familiar, al que no concursó. ¿Hace cuánto que no ven un concurso en el municipio, en la provincia? En realidad, No en ninguna está la parte del cultura. Estado, Ninguna parte. Ninguna parte. ni en el Poder Ejecutivo, Legislativo, Sí. Judicial, nunca va a haber concurso para ingresar a trabajar. Pero en volvemos a esa lo parte del mismo, Estado. digo, coincidimos en algo. Sería lo más sano para la ciudad, para la provincia, que las cosas se concursen por idoneidad y creo que también por trayectoria, porque hay mucha gente que ya sabe cómo funciona, cómo hacer andar la máquina. Entonces, creo que son las discusiones valederas que se vienen y muy sanas en términos democráticos, porque también es qué discusión damos de la libertad avanza y qué discusión no quieren dar los radicales, porque yo no veo ningún radical cuestionando a la clase privilegiada de funcionarios que tienen. No he visto ninguno cuestionar ni siquiera las designaciones a dedo. Mirá, somos los pocos espacios que por más que no nos dieron espacio, no nos dieron los votos, hemos presentado proyectos para que le quiten privilegio a los funcionarios, que tengan denuncia, y muchos se me reían, porque dice Robert, ya hay ficha limpia. Obvio que hay ficha limpia, pero hay ficha limpia para candidato legislativo, no para funcionarios. Claro. Bueno, o sea, Robert, te cortamos, pero te ya cortamos. estamos corto y... Ahí Te hago el ping-pong así rapidísimo, Dale, vamos. una sola respuesta nada más. Ok. A ver, 5 preguntitas, o 3 preguntitas y una afirmación. Ok. ¿Austeridad o inversión? Depende, es muy general la pregunta, pero siempre austeridad. ¿Regulación o desregulación? Desregulación 100 veces. ¿Alto Comedero municipio, sí o no? Sí, pero no con estas formas, ¿Díaz candidato 2027? donde el espacio me necesite. Muy bien. Muy Una bien. palabra para definir la libertad avance y con eso cerramos. Una palabra. Siglo XXI. Para mí es siglo XXI. Mirá, Perfecto. te digo por qué. Estamos en el siglo XXI con políticos del siglo XX, con las herramientas del siglo XIX y con problemas del siglo XVIII, porque hay lugares donde en la ciudad no hay agua y eso yo no Bien, puedo vamos creer. rápido A al... los auspiciantes, Sí, los los que nos más venden. Acá Roberto, por favor, si te querés sumar como auspiciante de este programa, Ok, ok. todos Todo sea bienvenidos. bienvenido. A ver, ese nos pasás porfis, los flyers. Gracias a ¿Ya nos todos seguís los que en sí. Instagram? Sí, sí. Vayan a Sí, seguirnos, sí. @ la pizarra. Gracias a todos los que se conectaron hoy. Hay millones de mensajes. Sí. Mira. Gracias. El gran debate, ¿no? Hay El- algunos Sí. que Bienvenido sea. nos hubiese Seguido, encantado. más Va a volver, así que bueno. Acá, Roberto, mira, la doctora Rodríguez Diana Anaí, Dayana, Anaí, ella nos soluciona todo lo que tiene que ver con temas de divorcio, no te pagan el alimento. Esto lo podemos pasar a Wanda, que anda con problemas con Mauro Icardi, ¿no? Necesitas iniciar una sucesión, tenés problemas con algún organismo público, compraste algún producto y contrataste un servicio y no respetaron tus derechos. Bueno, no esperes a que el problema sea grave y llámala a nuestra querida doctora que nos auspicia en su estudio jurídico. Se encuentra en Belgrano 1070, en el barrio Centro. Las consultas las pueden hacer al 388 51 44 747. El galleguito, que tenemos que sortear el vino. chicos. No se quiere que el vino. Ellos se lo chupan, yo estoy segura, Roberto, porque desaparece ese vino. Bueno, el galleguito Vinería nos acompaña también, disfrutalo mejor en cada momento. Acá pueden hacer sus pedidos también al 388 44 06 697. Y por último, Amat, también nuestro gran auspiciante, también tenemos un sorteo para hacer, ¿no? Un kit, sí. vamos a sortearlo muy pronto para los que necesiten, por favor. Amat, todo lo que necesitas, un corralón en calidad, buen precio y la mejor atención. Tenemos los contactos y pedidos al 387 46 57 756. Están ubicados en Remedios de Escalada 139 en el barrio San Martín de San Salvador de Jujuy. Vamos Gracias a Vamos nuestros cerrando. auspiciantes. Al Instagram de La Pizarra. @ la pizarra del consultor, vayan a seguirnos por Churo, nos ven los martes a las 21, los viernes a las 19. Sí, A ver vamos al ese. Instagram.
Vamos a ver lo del Instagram. Sí. Gracias a todos los que comentan, a todos Sí. los A toda la invitados. audiencia que se va Impresionante. conectando. Tenemos cada vez más audiencia, ¿eh? Chicos, estamos a 4 seguidores de llegar a los 100 y sorteamos el vino. Vamos. Promesa. Bueno, ahí nos tienen, @lapizarra del consultor, van, nos siguen, nos dan likes, comenten, compartan, que nos ayudan a seguir creciendo. Gracias a todos los que nos siguen, a los seguidores. Sí. Roberto, gracias una Muchas vez gracias, más Roberto. por haber Muy venido. lindo el programa. Y lo Roberto, mejor, los quiero augurios este agradecer año. porque desde el primer momento que te escribí me dijiste que sí por apostar Sí, a estos señor. jóvenes, Sí, señor. docentes, amantes de la política, así que muchísimas gracias y la próxima te esperamos, Te esperamos. para seguir hablando de la coyuntura política. Bueno, Gracias, Miguel. Gracias, Ceci. Gracias, Mari. Gracias, Gracias, Mari. Gracias, Y bueno, Ceci, gracias Miguel. a toda mi querida audiencia. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Buen fin de... Buen fin. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Te olvidé aquello que una vez pensaba